Buenas noches con todos. Les saludamos desde aquí de Casa Vida. Nos alegramos mucho que puedas estar con nosotros, o por lo menos poder tener este tiempo de estudio bíblico de la palabra desde nuestra congregación, desde nuestro lugar de reunión aquí en Casa Vida en Winter Haven, en Guanira. Estamos gozosos de poder estar compartiendo la palabra en esta noche, trayendo una nueva serie de la Escritura que vamos a estar tocando en esta noche y en los próximos martes en nuestro estudio bíblico. Así que vamos a estar orando para comenzar este tiempo y compartiendo la palabra en línea para los que nos puedan ver o para los que puedan luego escuchar esta enseñanza de la palabra. De la voluntad de Dios, cómo conocerla, cómo caminar en ella, cómo entender que la obediencia a la voluntad de Dios es importante, cómo vivir tomando decisiones que agraden a Dios. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a dedicar este tiempo de la palabra de Dios. Dios le bendiga, bienvenidos a todos una vez más. Soy el pastor Rodolfo Martínez y estoy con ustedes en esta noche compartiendo esta escritura de hoy. Padre bueno, gracias por estar con nosotros y animarnos, Señor, en tu palabra. Permite ahora, Señor, que nuestro espíritu se alinee contigo, Señor, y podamos entender tu corazón y cuál es tu palabra en esta noche para nosotros. Ayúdanos a comunicar tu palabra y a conectarnos con el Espíritu Santo que nos trae toda la verdad. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada persona que puede estar escuchando este estudio y haz de nosotros hoy un canal para compartir las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, estamos comenzando esta nueva serie que se titula Cómo conocer la voluntad de Dios. Y vamos a estar entendiendo varios aspectos de esta enseñanza de la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo funcionas tú? A veces somos de las personalidades que funcionamos más ordenados, planificando las cosas, pero otras veces somos más espontáneos, más libres y tendemos a caminar más trayendo a nuestra vida lo espontáneo, lo creativo, fresco, que tal vez lo estructurado o paso a paso en un proceso. Somos como somos, cada cual puede ser como es. El por qué, por tu personalidad, por lo que ya está en tu manera de ser así. Pero así mismo podríamos pensar acerca de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la naturaleza de Dios para con nosotros? ¿Has hecho algo que no querías alguna vez, pero finalmente lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste al final? ¿Alguien te forzó a hacerlo? ¿O porque finalmente llegaste al convencimiento que era algo correcto? A veces actuamos por la inspiración, actuamos por la fuerza de la necesidad, actuamos por la oportunidad, actuamos muchas veces por la presión, a veces hasta por la reacción, actuamos muchas veces. Pero tenemos que preguntarnos en todo nuestro actuar, ¿cómo se articula la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué piensas que muchos huimos de la voluntad de Dios? A veces no queremos permanecer en la voluntad de Dios porque muchas veces sabemos que la voluntad de Dios para algunos no es entendida como algo correcto, como algo bueno, como algo que es lo que te conviene y lo que puede llevarte a algo mejor. Algunos huyen de la voluntad de Dios. Yo espero que, como tú y yo, a veces hemos huido de la voluntad de Dios. Y yo espero que reconsideremos siempre caminar en la voluntad de Dios. Es lo que nos conviene, es lo agradable, es lo que nos lleva a un éxito, a una felicidad, a un gozo, por lo menos una permanencia en esta carrera hasta el último día que vivamos.
¿Te acuerdas de Jonás? Hay un texto en la Escritura, una historia en el Antiguo Testamento, de alguien que huyó de Dios, huyó del llamado que le habían hecho, y fue y se metió en un barco, y fue y se fue al otro lado, pero aún allí lo descubrieron los que estaban en el barco y dijeron, ¿por qué estás acá? Hay un plan para tu vida. Así que lo lanzaron del barco y finalmente fue tragado por un gran pez y terminó él en la arena, en la orilla del lugar donde tenía que ir a predicar. Y ese lugar era Nínive. Una ciudad que era una ciudad no la común a la que debían predicar porque no eran judíos. Y algunos dicen que tal vez él no fue que huyó, sino que en su celo judío quería preservar la palabra solamente para los judíos. Y por su cabeza no cabía que debía salirse a predicar a otro contexto, a otra cultura, a otra experiencia de exponer la palabra. Pero sea cual sea el caso, Dios tenía una voluntad para que Jonás la cumpliera. Dios tenía un plan para que le llegara el evangelio, le llegara la buena nueva a la gente de Nínive. Y quería usar a Jonás para que fuera el que le llevara esa palabra a la gente de Nínive. A veces huimos de la voluntad de Dios, sin saber que Dios tiene un plan que aún, sin yo entender el por qué debo hacer algo, lo tengo que hacer. Porque yo tengo que obedecer el llamado que Dios ha puesto en mí. Yo tengo que obedecer lo que Dios ha dicho que tengo que hacer. Así que quiero compartirte en esta enseñanza algunos versículos para introducir, pero lo que quiero enseñarte en esta noche es acerca de la naturaleza de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿En qué consiste el corazón de Dios para darnos a nosotros una pauta para seguir? Porque Él tiene para nosotros un plan, un propósito. Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. El proyecto de Dios es macro y nuestro proyecto es micro dentro del gran proyecto de Dios. La Biblia dice allí también en Isaías 46, 9 al 10, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncie lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios ha establecido cosas que sucederán. Dios ha establecido un consejo, una sabiduría, una regla, un canon para andar en Él y no salirse de Él. Pero el hombre decide salirse. Mira lo que dice aquí Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios ha sido adoptarnos como hijos e hijas suyas en la persona de Jesús. Dios de antemano diseñó que pudiéramos estar nosotros conectados al Padre. El hombre se separó, decidió caminar su propia voluntad y se alejó de Dios. Y comenzó a cosechar las consecuencias de estar lejos de Dios. Así que en esta noche quiero que podamos entender 4 aspectos de la naturaleza de Dios. 4 aspectos de la naturaleza de Dios. Él tiene el derecho, Dios tiene el derecho a invocar para nosotros una línea, una voluntad, un proyecto, porque Él nos creó a nosotros. Él sabe para lo que nos diseñó. Porque nosotros somos a veces duros de entender que la autoridad viene de Él. Y si Él ha establecido un proyecto y queremos a veces salirnos de ese proyecto, pero Él desea que se cumpla su voluntad en nosotros.
porque Dios es Dios. Su voluntad, su plan y su propósito prevalecerán. ¿Qué más dice la Biblia acerca de la voluntad, el propósito y el plan de Dios? Mira lo que dice la Biblia. Número 1, esta primera perla que te quiero regalar y vas a descubrir conmigo en esta noche está en Romanos 12:2. Muchos tienen temor de someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué ese temor? ¿Por qué no caminar confiadamente en el propósito de Dios y la voluntad de Dios? ¿Qué significa cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. Cuando usted entiende lo que está diciendo el Señor a través de Pablo ahí, es que Dios siempre ha tenido un plan para nosotros bueno, agradable y perfecto. Estamos hablando esta noche de la naturaleza de la voluntad de Dios. ¿Cómo es la naturaleza de la voluntad de Dios? Número 1, la naturaleza de la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta conforme Romanos 12:2. Pero también conforme Jeremías 29:11, el plan de Dios incluye su gracia, incluye su regalo para nosotros de vida, de prosperidad, de protección y de esperanza. Dice allí Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¡Wow! ¡Qué lindo! Dios sabe ya los planes que tiene para ti y para mí. Y dice que son planes de bien, planes que no son de mal. ¡Wow! ¡Qué lindo saber que tengo un Dios que se tomó el trabajo de pensar en mí, de planear para mí, de mirar y soñar mis resultados en esta vida? Y Él dijo que los planes que tiene para mí son de bien y no de mal. ¿Lo crees tú? ¿Lo estás sintiendo ahí? Ese plan de Dios para tu vida está armado en el cielo por Dios. Dios diseñó un plan para tu vida que es bueno, es agradable y es perfecto. Y ese plan tiene un propósito. Ese propósito incluye prosperidad, incluye protección, incluye esperanza. ¿Has recibido más daño que provisión en tu vida? Si tú calculas todo lo que has recibido en la vida, Dios se encarga de añadirte gracia sobre gracia. A veces no vemos esto el día a día en una manera constante o consciente, pero cuando tú sumas tu vida, estás hoy aquí porque ha habido más protección, más gracia, más prosperidad, más cosas buenas sobre tu vida que las que no. Así que damos gracias a Dios porque como Dios ha provisto para ti, es porque Dios tiene un plan y propósito para tu vida de bendición. Entre más tú obedeces a Dios, más protegido vas a estar. Entre más tú buscas a Dios, más vas a tener la provisión y la protección de Dios. ¿Comprometerte con la voluntad de Dios nos da esperanza para el futuro? ¿Sí o no? Cuando uno se compromete con la voluntad de Dios, Señor, voy a hacer tu voluntad, te va a acompañar a tu vida siempre una esperanza, y la esperanza viene porque hay una fe que te motiva a avanzar en la voluntad de Dios. Tercero, la naturaleza de la voluntad de Dios tiene que ver con el propósito del carácter de Dios que no cambia. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no miente. Dios no se echa hacia atrás en lo que ha dicho. A veces hacemos compromisos al final del año o en algún momento y firmamos un papel que lo vamos a cumplir y finalmente no lo cumplimos. ¿Por qué no cumplimos nuestros compromisos? ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es pecadora. Nuestra naturaleza es finita. Nuestra naturaleza humana nos tiende a engañar, nos tiende a veces a decir cosas que no cumplimos.
Pero la naturaleza de Dios es una naturaleza que no cambia. Hebreos, allí en el versículo 17 del capítulo 6 de Hebreos dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta nuestra delante de nosotros. Dios ha dado una esperanza no basada en mi esperanza. Dios ha dado una esperanza de su voluntad agradable, buena y perfecta, una voluntad que es para que prosperes, para que recibas la gracia, para que camines en bendición y victoria, porque está basada en el carácter de verdad de Dios. Dios no miente. Dios no se arrepiente. Cuando usted se compromete con Dios, cuando usted dice, yo quiero la voluntad de Dios en mi vida, yo quiero caminar el camino de Dios, Dios va a cumplir lo que Él ha dicho para ti. Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Que Él ya diseñó, Él ya hizo su parte en el cielo y ahora está marcando tu terreno, está marcando tu caminar. Tú estás mirando sus luces, Él es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino y me va abriendo el camino para que yo pueda beber de su sabiduría y caminar en su voluntad. Si la naturaleza de la voluntad de Dios no cambia, entonces eso significa que Dios tiene que cambiar a un plan B. Cuando nosotros pecamos o nos salimos del plan, no se trata de nosotros. Se trata de Dios no cambia. Y lo que Él ha dicho de ti se va a cumplir. Y si tú por algún momento te has desviado, si en algún momento, como todos, nos hemos salido en alguna atajo en el camino o nos hemos equivocado y hemos en algún momento hasta tirado la toalla y decir no quiero seguir este camino, sabe que Dios es especialista en recordarnos que Él tiene un propósito para nuestra vida. Que estamos en esta tierra no porque el plan A falló, sino porque Él sigue cumpliendo su plan A con nuestra vida. Dios es una realidad en nuestro andar. Cuando usted camina en el plan de Dios, Dios va a regresarle siempre al plan inicial que Él tenía para usted. ¿Podemos a través de la oración cambiar el propósito o el plan de Dios para nosotros? No. Porque Dios tiene su plan sobre nosotros, aún nosotros queriendo evitarlo o evadirlo o de alguna manera tergiversarlo, Dios no lo va a permitir porque Dios ya marcó un plan para tu vida. Su plan original queda intacto para nuestras vidas. ¿Me entiendes lo que digo? Tú no cambias el plan de Dios. Dios es soberano. Dios es inmutable. Dios es verdad. Dios es amor. Dios es gracia para nuestra vida. Y cuarto, hablando de lo que estamos esta noche en este estudio compartiendo en breve, es la naturaleza de la voluntad de Dios. Y hemos comenzado esta serie que hemos hoy arrancado aquí en el estudio de la palabra en Casa Vida, que vamos a estar hablando de la voluntad, cómo conocer la voluntad de Dios. Y este primer estudio está hablando específicamente hoy de la naturaleza de la voluntad de Dios. Y esa naturaleza de la voluntad de Dios, ¿cómo es? Dice la Escritura que la voluntad de Dios, allí en Romanos 12:2, ya lo mencioné, es buena, agradable y perfecta. Y allí en Jeremías 29:11 leí que ese plan de Dios incluye prosperidad, la gracia de Dios, la protección y la esperanza. Y que esta naturaleza de Dios está basada en su atributo de verdad, de inmutabilidad. Dios es verdad. Dios no se arrepiente, Dios no cambia su plan A para nosotros. Y cuarto, el propósito de Dios para nuestra vida puede ser aceptado, ejercido, activado o también puede ser rechazado. Yo prefiero que lo aceptemos. Yo prefiero caminar en el plan de Dios.
¿Qué consecuencias te ha traído a ti no caminar en el plan de Dios? ¿Por algún momento has experimentado? Seguro que sí. Como yo, salirnos del plan de Dios. Pero Dios va y nos rescata. Pero Dios va y mueve todas las cosas en su gracia preveniente o en su gracia de santidad, en su gracia para justificarnos y traernos para que andemos más pegados a Él, para que andemos más cumpliendo su voluntad.